Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un tema muy interesante, mis hermanos. Es el concilio de Jerusalén. Este tiempo de los miércoles es un tiempo de estudio, temas que son parte del crecimiento de la iglesia. Y yo le invito a que haga anotaciones, le invito a que traiga una libreta y apunte para que luego usted en casa pues también pueda estudiarlo, ¿verdad? Analizarlo, y porque Dios nos enseña mucho a través de su palabra, desde luego, pero a través de escribir. Lo que tú recibes del Señor lo anotas. Entonces es importante que hagan anotaciones, que tómelo como una clase, ¿de acuerdo? Y mire lo que dice aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Es el concilio de Jerusalén. Suena muy interesante esta palabra. Concilio es una reunión. Simplemente es una reunión de autoridad. Es una reunión de las autoridades. Quiere decir también que es una reunión de los que se juntan para algo, ¿sí? Ese es un concilio. Y aquí nos está hablando de un tema muy interesante. Y mira lo que dice aquí en el versículo 1 de Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué era lo que estaban enseñando estos hombres que dice que llegaron de Judea a enseñar a la iglesia? Algunas enseñanzas diferentes a la que Pablo y Bernabé estaban enseñando a la iglesia. Por eso dice, y entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis. Fíjense, la circuncisión era un rito religioso, ¿sí?, que hacía el pueblo de Israel como un pacto. Era un pacto que se había hecho a través desde los tiempos de Abraham, ¿sí? Se determinó que a los 8 días de nacer un niño, un varón, se le hacía la circuncisión, y era como un pacto que hacía para ser parte o incluido en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces se fue la tradición. Esta circuncisión tiene muchas connotaciones, algunas desde luego religiosas, otras de sanidad, otras diferentes formas de pensar conforme hayan pasado los años en cuanto a la circuncisión. Pero prácticamente era esto. El pueblo de Israel lo tomó como una parte de la espiritualidad de Israel, de tal manera que le atribuyeron a la circuncisión, como a muchos otros ritos, le atribuyeron poderes espirituales. De tal manera que aquí le dice que los que llegaron, venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no seréis salvos. Entonces eso es algo que tenemos que aprender todos, mis hermanos, en este punto, porque quiere decir que alguien estaba enseñando algo contrario, no solamente a lo que Pablo y Bernabé habían enseñado, sino a la enseñanza correcta que dejó Jesucristo. Una enseñanza contraria a los evangelios inclusive, ¿sí? Una enseñanza que no estaba bien interpretada, porque le estaban enseñando y diciendo: si no se circuncidan, ¿no van a qué? No van a ser salvos. Y eso es algo contrario, mis hermanos, a lo que exactamente nos enseña la Escritura. Algunos que venían de Judea enseñaban que si no se circuncidan, entonces iba a haber problemas. Estos cristianos, mis hermanos, judíos, porque eran, fíjense, cristianos judíos, quiere decir que eran judíos que se convirtieron al Señor. Escucharon a lo mejor el mensaje de Pedro,
a lo mejor escucharon algún mensaje de Pablo, o de Andrés, el mártir, ¿verdad? O de Jacobo, algunos de los apóstoles de Jesús, cuando anduvieron predicando, y se convirtieron muchos de ellos. Pero, escuchen, eran cristianos judíos. Y esto me suena a lo que hoy día se anda pululando por ahí, de enseñanzas contrarias a la palabra, judaizando a la iglesia, enseñándoles que guarden ritos y costumbres que el pueblo de Dios tenía, atribuyéndoles poder de salvación. Porque dice aquí, fíjense, algunos de los que venían de Judea, quiere decir que alguien llegó desde Judea a la iglesia de Antioquía a enseñar. Y mis hermanos, ustedes deben de ser bien entendidos en la palabra, de que toda enseñanza perdón, que se haga en lo secreto, toda enseñanza que se haga allá en mi casa, yo te invito, vete, vamos y te enseño, ven, mira, yo voy a tener un curso de evangelismo, yo voy a tener un curso de esto. Ustedes deben de ser bien entendidos. Si esto es así, eso es algo incorrecto, porque todo tiene que estar bajo la dirección de la iglesia a la que pertenecemos. Si hay visitantes aquí que pertenecen a otra congregación, pues también deben de someterse a las actividades o al liderazgo de a la iglesia a la que pertenecemos. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿te imaginas? ¿Por qué? Porque yo estoy, el pastor de la iglesia, cual sea, estamos hablando de iglesias cristianas, ¿verdad? Se enseña la palabra de Dios y entonces, pero hay un grupito, hay una célula, hay alguien que está llevando un curso y te invitaron y te dices, ay, pues sí, vamos, yo también quiero aprender. Debes de tener cuidado, porque muchos de esos lugares son lugares donde se enseñan errores bíblicos, porque no van en contra de la correcta enseñanza, porque para empezar no están bajo la autoridad de un liderazgo. ¿Por qué lo hacen oculto? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hacen? Yo me acuerdo que perdón, en alguna ocasión lo comenté, cuando nosotros estábamos iniciando, hubo un hermano, nosotros teníamos unas ganas del evangelio, de crecer, de ir, y porque id a todas las naciones y predicar el evangelio. Sí, traíamos unas ganas, pero en la iglesia, mis hermanos, hay que aprender a caminar, hay que aprender a hacer las cosas con entendimiento, ¿sí o no? Poco a poco va a ir aprendiendo con sabiduría. Gracias, mi hermano. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo que entonces había un misionero que llegó a la iglesia y nos dijo, no, pues bueno, se presentó con el pastor Olivares y toda la cosa, y yo soy un misionero, quiero reunirme aquí en la iglesia, pues Dios me trajo acá, y el pastor Olivares dijo, bueno, adelante, y se sentó y escuchaba los mensajes, iba a las reuniones todos los domingos, todo. Entonces, lógicamente el pastor le dijo, oye, bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu...? Pues mira, yo soy un misionero y a mí me envían de Estados Unidos, pues mi soporte, ¿verdad? Yo prácticamente no voy a hacer carga para la iglesia, simplemente quiero reunirme aquí y que sea mi centro de ir de ahí, de la iglesia, hacia predicar. Está bien. A nadie se le va a prohibir predicar el evangelio, ¿no? Y entonces agarró un grupito ¿me dejas contarme con algunos para quién quiere ir a la sierra, a las misiones? No, pues siempre salíamos nosotros, sí, queremos ir a las misiones. Y bueno, y un grupito como de 5 o 6 de los que teníamos ahí las ganas. Entonces salíamos a misiones y regresábamos y muy bien todo. Pero un día, entonces él dijo, miren, ¿saben qué? Yo quiero decirles algo. Nos dijo, yo quiero que salgamos toda la semana, que nos vayamos un mes por allá a las misiones y no regresemos, y que estén ya de tiempo completo en el equipo de misiones que yo tengo. Y dijo él, ¿verdad? Entonces pues todos dijeron, órale, sí, está padre. Pues gloria a Dios, trabajar para el Señor. Y bien prendidos que estamos. Entonces a mí no me
O sea, yo no sé por qué, pero a mí no me prendió bien la idea. Dije, no, pues como que no está bien. A mí no se me hace correcto. Entonces, yo fui con el pastor Olivares y le dije, oye, fíjate, Chuy, que está pasando esto. No creo que sea correcto. Y yo te quiero decir porque estos jóvenes que tenían todas las ganas se van a, o sea, y que tenían potencial para servir, lo están haciendo de una manera incorrecta y se van a ir. Entonces, el pastor dijo, ¿sabes qué? Pues déjalos, está bien, que ellos decidan. Entonces habló con el misionero, le dijo, mira, no estuvo bien lo que hiciste, no está correcto, porque yo no sabía, dice el pastor, que tú les habías dicho esa propuesta. Tú no puedes estar jalando. ¿Están de acuerdo conmigo? No puedes estar jalando de la iglesia gente para llevársela a donde, aunque sea o aparenten ser cosas de Dios. Tiene que estar todo bajo un orden, ¿o no? Bueno, entonces no, pues sabes que yo quiero decirte, mira, no están bien las cosas, no lo estás haciendo correctamente, mejor vamos a cortar por lo sano. ¿Qué te parece? Y no, pues se enojó el misionero, pero salió verdaderamente el cobre. No, sí, yo sabía que que tú nada más quieres tener a tu gente aquí, no la dejas salir y que la estás aprisionando. Entonces, y estaban escuchando los demás muchachos y se sentían así como que sí, no nos dejan servir al Señor, queremos ir a las misiones. Y entonces yo me sentí así en ocasiones como, pues yo también quiero servir, quiero ser misionero, pero como que no se me hacía que era lo correcto, ¿no? Entonces, no, pues les decidan, les dijo el pastor Olivares. No, sí, pues que nos vamos. Y me dijo, ¿y tú qué decides? Le dije, no, yo me quedo aquí, yo me quedo. Yo no siento verdaderamente que ese sea el momento para mí de salir, ¿no? A misiones. Me quedé y yo me sentí mal, créanmelo, porque dije, ¿le atiné o no le atiné? ¿Sí o no? Y me debí de haber salido a misiones, a evangelizar al mundo o quedarme, Señor, ¿no? Pero bueno, dije, yo creo que en la obediencia hay bendición. Dice, me quedé. Entonces se fueron los demás muchachos, ¿no? Y bien prendidos para misiones, se fueron. Después duraron 3, 4 meses, creo que pasó el año y todos por ahí. Y después empezaron a regresar, así como a cuentagota, cada uno llegaba, oh, Pastor Olivares, quiero pedirte perdón, fíjate que la regué, no me dejé llevar por mi emoción, es que las cosas no eran así y este hermano pues nomás prometió y no cumplió. Y bueno, entonces cuando yo los escuchaba que iban viniendo poco a poco, dije, de la que me libré. Ahora, no fue por bien espiritual que soy. Yo creo que por burro, el Señor me agarró y me dijo, tú no te muevas. Y yo me quería ahí mover, pero el Señor, tú calmado, cálmate, no vas a ir a ningún lado. ¿Me entiendes? O sea, así, porque en verdad así que tú digas, y escuché una voz que me dijo, quédate, Chuy, no vayas todavía. No, la verdad que no. Pero a mi poquito sentido espiritual dije, no, como que no me pinta bien. Y me quedé. Y después los vi regresar. Y después a los 3, 4, 5 años regresaron pidiendo perdón. Pero para algunos ya no había, su lugar estaba ocupado en el ministerio de la iglesia. Entonces tuvieron que empezar desde abajo otra vez. Claro, la oportunidad estuvo. El pastor Olivares dijo, no, bienvenido, ¿no? Y qué bueno que reaccionaste, está bien. Pero ahora, pues espérate, ¿verdad? Y sí, fue una larga espera, otra vez volver a levantarse. Algunos no se levantaron otra vez, algunos ya se enfrascaron en otras cosas, pero se perdió una oportunidad. Pero miren lo que dice aquí. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos de una manera. Estamos hablando entonces de lo que alguien puede decir, ven, te enseño, ven para acá, mira, te invito. Vamos, lo hacemos, mira, estoy dando un curso, estoy dando dice aquí claramente que algo no estaba bien. Porque estamos hablando de un concilio, ¿verdad? Esos cristianos judíos, llamados con frecuencia judaizantes. Y quiero que grabe bien esa palabra porque es importante. Judaizantes vinieron a la congregación de Antioquía y enseñaban que los gentiles podían convertirse en cristianos, claro que sí, pero solo después de haberse convertido en judíos y sometiéndose a todos los rituales judíos, incluyendo la circuncisión.
Bueno, ¿qué le está sonando hasta este momento esto? El Evangelio, ¿se acuerdan cuando Pedro recibió la visión de un manto que iba bajando con todo tipo de animales? Y que el Señor le dijo, come. Y él dijo, no, Señor, yo no he comido jamás una cosa inmunda. Era un judío que trataba de cumplir los rituales. Entonces el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Come, o más bien, mata y come, le dijo Pedro. Y bueno, Pedro tuvo que entender qué era eso. Era simplemente que el Evangelio se estaba abriendo también para los gentiles. Entonces quiere decir, tú eres un gentil, yo soy un gentil porque no soy judío de nacimiento. ¿Están conmigo? Pero somos ahora del pueblo de Israel, o sea, somos judíos espirituales. Pero ¿cómo entramos a ser judíos espirituales? ¿Cómo entramos a ser parte del pueblo de Dios espiritual? No nos circuncidamos, ¿verdad? O sea, no nos pusimos la tradición judía, no hicimos las costumbres judías, no hicimos todo lo que el pueblo de ir en sus leyes tenía que hacer. Claro que no. Entonces era el problema, mis hermanos, que decían los cristianos que se habían convertido, los judíos cristianos, pero todavía traían ellos la doble nacionalidad, cristianos y judíos. Bueno, yo soy cristiano, pero soy judaizante. Yo soy cristiano, pero también cumplo los días determinados como si fuera un judío nacido de sangre. Entonces, mis hermanos, o sea, usted dice, bueno, no entiendo, ¿cómo está eso? Quiere decir que las tradiciones judías las quieren meter a la vida cristiana, dándole poder a las tradiciones judías, ¿sí? Todo lo que un judío israelita hace, y aún estoy hablando hasta de saludarse de una manera que si no lo haces, no estás cumpliendo con los rituales. Cómo se saluda a un judío, cómo se presenta a un judío, y la iglesia empieza a entrar en un conflicto de identidad, porque dices, bueno, ¿qué somos? Cristianos evangélicos, y ahora somos cristianos judaizantes, porque ya hacemos muchas cosas que hacen ahora los judíos. Entonces aquí hablaba estos cristianos judíos que vinieron a traer a enseñanza a la iglesia de Antioquía. También enseñaban que sí, nosotros, usted y yo como gentiles, nos podemos convertir en cristianos, pero solo después de haber cumplido ritos establecidos por la religión judía, porque era una religión, una tradición judía. Era muy difícil entonces, mis hermanos, para algunos cristianos judíos el aceptar que los gentiles pudieran ser traídos a la iglesia como miembros sin antes someterse a la ley de Dios, y uno de ellos era circuncidarlos. ¿Sabe lo que es la circuncisión, verdad? No vamos a entrar en ese detalle, pero era exactamente lo que ellos querían: someterlos a la ley de Moisés. Una cosa, mis hermanos, era aceptar a algún temeroso de Dios, ¿sí?, ocasional en la iglesia, claro que sí, a alguien que ya simpatizaba con las tradiciones judías, y otra muy diferente, darle la bienvenida a un gran número de gentiles que no tenían ningún respeto por la ley o ninguna intención de guardarla. Entonces, ¿te imaginas? Ahí están todos los judíos convertidos, ahí están todos con su kipa, con sus tradiciones, y entonces, y muchas de ellas chocando con las palabras de Cristo. Porque, o sea, imagínate cuando se abre el evangelio a los gentiles y luego empiezan a llegar a la iglesia, ¿sí?, los de Santa Fe. No, esto ya es un desorden. No, oye, está lleno de gente de Santa Fe. Están perturbando nuestras tradiciones, algo así. Y luego les dijeron, los dijeron los cristianos judíos, dijeron, esos de Santa Fe,
Si ustedes quieren ser parte de nosotros, aún hasta el nombre tienen que cambiarse. Porque te acuerdas que ellos tenían, los nombres eran parte de la tradición, nombres específicos que significaban desde luego algo muy, muy, muy significativo, claro. Pero todo eso para el gentil, o sea, para ti, para mí, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, es que tú ya no te vas a llamar Pedro, ni Daniel, ahora te vas a llamar Abdú-Alá. Por eso no se fijan que hoy día, cuando se convierten algunos musulmanes y todo eso, cristianos, o sea, gente que no es del Medio Oriente, se convierten, algunos se cambian el nombre. Por ejemplo, Cassius Clay, ¿cuántos se acuerdan de él? Pues claro, Cassius Clay es el boxeador más famoso del mundo, ¿no? ¿Sí se acordaron de él? Ya se murió, pero se cambió por el nombre de Muhammad Ali. Y muchos basquetbolistas, muchos tienen nombres que se los han cambiado porque pertenecen a una religión, ¿sí? Diferente a la tradicional, vamos a llamarle así. Entonces, pero en entonces que nos dicen los cristianos judíos, a ver, eso es de Santa Fe, cámbiense, aquí tienen ya su gorrito. Órale, y cada uno van, si quieren entrar, van a dejar sus zapatos allá afuera y entonces van a entrar así, y no va a haber sillas, va a haber tapetitos así para que nos arrodillemos, y todos, y entonces vamos a decir ciertas formas de oración que aquí están establecidas en un libro. Entonces, todos nosotros como de Santa Fe dicen, oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Sí o no? Lo diríamos. Eso es exactamente lo que estaba pasando aquí. Que se estaba llenando la iglesia. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban creyendo al evangelio. Entonces ahí el concilio era a ver, espérame. Entonces a través de Bernabé y de Pablo estaban bien las cosas porque les estaban enseñando el verdadero evangelio, estaban creyendo. Pero llegan unos cristianos ahí medios judíos porque no entendían la separación todavía de cristianos y judíos. Son totalmente distintos. Es totalmente distinta la situación. Pero ellos quisieron mezclarlo y meter a la iglesia de Antioquía, a la iglesia que estaba floreciendo aquí, a ese tipo de costumbres. Entonces, ¿qué venían de Judea y enseñaban a los hermanos, estos hombres judaizantes? Estos cristianos que eran de Judea y que no estaban satisfechos con mantener sus creencias para ellos mismos, sino que se sentían obligados a persuadir a otros cristianos. Ellos enseñaban a los hermanos que aunque venían ellos de lejos, de Antioquía, a los de Antioquía, para predicar esta enseñanza. Ahora, por sus enseñanzas causaron un impacto negativo en los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé. En su más reciente viaje misionero, ellos que fundaron la iglesia entre los gentiles, sin llevarlos a estar bajo la ley de Moisés, algunos que venían de Judea, los que venían de Judea, dijeron que Pablo y Bernabé estaban equivocados al hacer eso. Cuando la ciudad de Antioquía de Pisidia, Pablo pasó y predicó este mensaje. Allí mismo en Hechos capítulo 13, miren lo que dice. Esto es lo que Pablo predicó. ¿Sí? Fíjense, este era el mensaje de Pablo en Hechos 13:39. Dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él. Más bien, no pudiste ser justificados. Miren lo que dice entonces. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, todo aquello son las formas, las costumbres, las tradiciones. Dice, por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Mis hermanos, por la ley era imposible agradar a Dios. Por eso se convirtió en un ritual, en una costumbre que no llevaba a ningún lado, no llevaba cambios, no transformaba absolutamente corazones. Las formas, las tradiciones de la ley de Moisés. Eso es lo que dice Pablo, está predicándoles. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser, ¿qué? Justificados. O sea, no puedes entrar al reino con esas, no pudiste. Cumplías las tradiciones, guardabas el sábado,
Eras tremendamente estricto en cumplir las formas, las leyes establecidas por Moisés, pero no te llevaron a justificarte delante de Dios. Dice, en Él, ¿ya están conmigo? ¿Quién es en Él? En Jesús, Jesucristo. Es justificado todo aquel que ¿qué? Que cree. Entonces, ese era el mensaje de Pablo. De esa manera evangelizó a todos los oyentes de los otros demás pueblos. Antioquía estaba fundado exactamente en un mensaje similar, que si somos justificados por Cristo y no por las tradiciones, por las leyes. Entonces, mis hermanos, vemos aquí, por eso cuando estos que llegaron, algunos que venían de Judea, enseñaban que Pablo y Bernabé estaban equivocados. Estos, mis hermanos, estoy hablando de algunos que venían de Judea, los que estamos hablando, se hubieran opuesto diciendo, Jesús nos salva, pero solo después de que hayamos hecho todo lo que podemos guardar de la ley de Moisés. ¿Cuántos saben que esto es incorrecto? Fíjense bien. Tal vez ellos hubieran dicho, sí, Jesús nos salva. ¿Cuántos saben que Jesús salva? ¿Qué hiciste para que Jesús te salvara? Creer. Entonces la tradición, pues por más bonita que sea, el ritual por más bonito que sea, o tradicional o fuerte que sea, no tiene poder para salvar, desde luego. Entonces ellos decían, algunos de las enseñanzas que trajeron, Jesús nos salva, pero solo después de que hayamos hecho todo lo que podamos para guardar la ley de Moisés. Eso es lo que decían los judaizantes, ¿me entienden? Por eso hubo un concilio. Es el título de este capítulo 15, el concilio. Espérame, es que alguien está llenando de cosas falsas a la iglesia. Pero Pablo, mis hermanos, enseña que el hombre solo podía estar bien con Dios en el fundamento de lo que Jesús había hecho. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. ¿O qué dices? No, cree y tienes que cumplir ciertas rutinas, ciertos formulismos. Guárdase, inclusive escuchen, ni siquiera guardando el sábado. Ay, Dios mío, ¿qué dije? Bueno, la Biblia dice que lo que hizo Cristo fue totalmente distinto a lo que la ley de Moisés no pudo cumplir. Escuchen, todas las tradiciones, o sea, Pablo está encontrando aquí con que la iglesia se está metiendo en problemas porque, oye hermano, pero es que vinieron unos hermanos y me enseñaron que el sábado, que me enseñaron que yo tengo que esto, que si yo no guardo, que si yo no cumplo, que si yo como esto, que si yo no esto, que estoy mal. Entonces la iglesia se sintió como en un vaivén de duda. Entonces, poniendo en tela de juicio, escuchen, la palabra de Dios, desde luego. No ni siquiera lo que el pastor diga, sino poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Qué les dice al final? Fíjense, al final del verso 1, ¿qué dice? No pueden ser. Órale, entonces quiere decir que ya hasta cerraron el reino si no cumples ciertas normas, ciertos formulismos. No pueden ser salvos. ¿Te imaginas? Qué terrible es que una tradición, que una costumbre, o que alguien se pare y te diga, tú no puedes ser salvo si no cumples estos ritos y esas tradiciones. Cuando el verdadero evangelio, el que se enseñó, el que Cristo enseñó y el que dejó para todos, es que la salvación es para todos, para que todos se salven, para que ninguno se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo creí y soy salvo y no tuve que hacer ningún ritual. Pero alguien viene y va a venir y vendrán y tratarán de esclavizar con costumbres, con formas que no son
la manera en que Dios, a través de Cristo Jesús, nos quiere que nosotros entremos a su presencia. Ahora, no poder ser salvos, dice aquí, no pueden ser salvos. Ese es un problema, no es un problema secundario, mis hermanos, porque tiene que ver con la salvación misma. Hoy día se juega con la salvación tan tremendo que le dicen, inclusive con engaños a la gente, que si no dan, están en pecado, que si no dan, no pueden entrar al reino, porque los tacaños tampoco heredan el reino de los cielos. Y empiezan a manejar principios torcidos. Entonces, y la salvación es de la que está en juego. ¿Cuántas personas no se han ido de las iglesias condenados? Porque dicen, y a donde te vayas, te vas a ir y te va a ir mal y no tienes ya cabida en el reino de los cielos porque no me obedeciste, porque yo, y empiezan. Oye, las condenaciones son terribles, ¿no? Eso es algo que no es bíblico. ¿Cómo se hace uno justo delante de Dios, hermanos? Esta es una cuestión, era una cuestión donde pudiera haber desacuerdo entre creyentes con algunas cosas, sí, con algunos creyendo que deben estar bajo la ley y algunos creyendo que no era importante. Ese es un problema que iba hasta el núcleo del cristianismo y tenía que ser resuelto. O sea, no podía congeniarse. Lo que está diciendo es, no podía congeniarse entre los que creen de una manera y los que creen de otra. Bueno, no se preocupen, hermano. Yo sé que algunos no creen en esto y tienen una enseñanza diferente. Yo sé que tú no crees en estos rituales y algunos mis hermanos de este lado, de acá, sí creen, pero todos somos hermanos. No, es una cuestión seria en que todos debemos de congeniar con el único punto correcto, que es la salvación es dada por Cristo, gratuita para todo aquel que crea. Entonces aquí se estaban enfrentando a un problema porque les dijeron, no pueden ser salvos. Entonces ahí venían los hermanos todos tristes. Ay, hermano, yo estoy condenada, ¿verdad? ¿Por qué, hermana? ¿Qué pasó? Ay, pues es que un hermanito que fui y me invitó y fui a una clase que él dio y pues digo que si yo no me vestía de esta manera y que si yo no me comportaba así, pues que yo no soy salva y que no iba a entrar. ¿Es cierto, hermano? Y vienen con dudas. Cuando el arrepentimiento genuino es la entrada al reino de los cielos. Arrepiéntete y serás salvo tú y toda su casa, nada más con eso, arrepentirse. Ahora, esta era una cuestión importante, mis hermanos. Era un problema serio que iba más allá del núcleo del cristianismo y tenía que ser resuelto. Solo entonces podemos imaginar cómo Satanás quería tomar ventaja de esta situación. Primero, fíjense, quería que la falsa doctrina de la justificación por obras, ahora lo pueden entender, la justificación por obras. O sea, yo merezco el cielo, yo tengo el cielo porque estoy haciendo estas cosas y estas cosas, porque hago obras. Era la tradición, ponerse, no comer, guardarse ciertos días, cumplir ciertos ritos. Todo, muchos rituales que el judaizante hoy día quiere implementar en la iglesia. Este era el asunto que Satanás quería tomar ventaja. Quería que la falsa doctrina de la justificación por obras tuviera éxito. Pero incluso si no la tuviera, escuche, si no tuviera éxito, Satanás quería una costosa y amarga guerra doctrinal para dividir y amargar a la iglesia por completo. Mis hermanos, lo que más detesta Satanás entre nosotros es la unidad. Y él va a tratar de dividir, ¿cómo? Metiendo cizaña, metiendo doctrinas falsas. Por eso tú tienes que ser un hombre y una mujer hábil, entendido en la palabra, orando, una mujer y un hombre de oración para que puedas discernir peligros. No, eso está mal. ¿Quién está haciendo esta reunión? No, pues es que saliendo aquí nos juntamos allá y vamos a tomarnos un café y platicamos. Oye, pero ¿y por qué lo están haciendo? Pero no está bien. ¿Y qué hablan? No, hablamos de la Biblia, pero hay una reunión allá. Oye, pero hay una clase que se da en la iglesia. O sea, la iglesia tiene actividades donde el cristiano tiene que participar de ellas.
porque pertenece a la iglesia del Señor. No podemos permitirnos, bueno, es que saliendo de aquí nos vamos luego allá. No estoy hablando de una reunión cordial, que se hable de la palabra, entre todos, de una manera, algo que no sea como que es una clase, que no sea que alguien está tomando la batuta y espérenme, yo les voy a dar la clase ahorita, ustedes escuchen. No, porque eso puede ser un peligro para nuestra fe. Por eso, ¿se acuerdan que Pablo, ahí mismo en Hechos, dijo que cuando después de su partida iban a venir, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño. O sea, no perdonarían. A mí me asombró cuando yo lo volvía, porque lo he leído trillones de veces, puede ser, pero cuando lo vuelvo a leer digo, lobos rapaces, que no tendrán perdón o piedad de la congregación. O sea, no les va a importar que se divida la iglesia, no le va a importar siquiera que las familias se dividan. Eso es lo que hace doctrinas falsas, mis hermanos. Por eso Satanás siempre está atrás de todo ello. ¿Por qué? Porque va en contra del plan de salvación gratuito. Tú no tienes que hacer nada para merecer la salvación, ¿sí? Porque después de la salvación, sí, vienen los frutos dignos de un arrepentimiento. ¿Están de acuerdo? Entonces yo tengo que cambiar, mi forma de ser tiene que ser diferente. Pero lo primero que hiciste fue arrepentirte. Entraste por la gracia, fuiste justificado por Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás? Amargar a la iglesia por completo. Esta podría ser la mayor amenaza para la obra del evangelio, vista aquí en Hechos de los Apóstoles. Entonces, fíjense lo que dice Pablo y Bernabé en el Hechos 15. Vayamos a Hechos 15, verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Ven ustedes que Pablo y Bernabé no se quedaron así cruzados y dijeron, híjole, pues, ay hermanos, pues. No, ellos defendieron la fe y defendieron a la iglesia. Por eso dice en el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, o sea, con ellos, y se agarraron. ¿Por qué andas haciendo eso? Es incorrecto. No, pero es que yo soy libre de eso. Y empiezan ahí con rebeldías. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque Dios me dijo que yo organizara un grupo y que yo hiciera aquello. ¿Sabes qué? Eso empieza, lógicamente, luego el lobo vestido con piel de oveja muestra luego los colmillotes. Cuando lo pones en evidencia, inmediatamente, rebelde, no soporta que le llamen la atención. Inmediatamente sale lo que hay en su corazón. No puede haber engaño, porque sale lo que hay en su corazón. Y aquí dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Les hablaron, oye, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué vienen a tratar de torcer el camino del Señor? Entonces Pablo y Bernabé responden a la enseñanza de los hombres judaizantes en la iglesia. Como Pablo y Bernabé dice entonces, como tuvieron una discusión, sigamos leyendo, contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces vemos ahí el concilio. A ver, ok, no, y los cristianos judaizantes, ¿qué era lo que querían? Meter a todos en la línea de la ley de Moisés, ¿sí? Y para empezar, se van a circuncidar todos. No, pues los gentiles dijeron, no, aguanta. No, ¿cómo? No. Lo que pasaba es que ellos estaban atribuyéndole a que el judaizarse, el hacer las costumbres judías, incluyendo la circuncisión, pues era del agrado de Dios. Entonces sí podrían ser parte del reino de Dios. Entonces, y Pablo y Bernabé decían, no, así no es gracia sobre gracia.
Cristo pagó por todas estas cosas para que le recibiéramos simplemente, y porque no podemos ser justificados por las obras, sino Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó pues, hermanos? No, esto lo tienen que, ¿vamos a Jerusalén? Pues vamos, dijeron, órale. Y agarraron a varios hermanos que entendidos en la palabra y se fueron a Jerusalén. Entonces a los apóstoles fueron y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, sigamos leyendo, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los que, otra vez, o sea, ellos nada les paraba el evangelio. Ellos seguían hablando del Señor. Y no importa que vinieran ahí los judaizantes queriendo meter sus amarguras, ¿no? No. Y el evangelio iba siendo predicado a los gentiles y causaban gran gozo. ¿Están conmigo? A todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Qué tremendo, mis hermanos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y esa contienda no pequeña con estos cristianos judaizantes, la primera vez que les respondieron fue para persuadirlos, ¿sí? Podemos imaginar, mis hermanos, que en verdad tuvieron una discusión y una contienda no pequeña. Claro, era fuerte el deseo de Pablo y de Bernabé de sentar bien las bases del cristianismo. No puede ser que vuelvan otra vez a meterse a los rudimentos de la ley cuando hemos sido salvados de ella. No pueden decirme, mira, vete de rodillas a tal lugar y vete de reversa y entra a tal lugar y con eso vas a agradar a Dios. ¿Te imaginas? Y la gente dice, sí, con eso sí. Entonces Pablo le decía, pero no es así. Entonces tuvieron una discusión grande. Estos dos que vinieron a Dios, que vinieron a trabajar a Dios de una forma soberana, poderosa entre los gentiles, no iban a abandonar este trabajo fácilmente, mis hermanos. Claro que no. Si Pablo y Bernabé estaban viendo los milagros que Dios estaba haciendo sobre los gentiles, pues no podías dudar de lo que Dios era. ¿O cómo? O sea, los conviertes y los salvas y nos gozamos y luego, espérame, pero saben que pásenle por favor acá porque vamos a entrar a un ritual judío. Vamos a un ritual mesiánico y entonces la gente dice, bueno, pues no, que es por gracia, pues, contrario al evangelio, ¿no? O sea, choca completamente. Entonces Pablo y Bernabé iban a defender la causa porque ellos estaban viendo las maravillas, la salvación a los gentiles. ¿Y cómo que así nada más iban a entrar? Se les hacía imposible a los cristianos judíos. ¿Sabe? Cuando alguien no está verdaderamente bien convertido, mis hermanos, hacemos una mezcla de cristiano mundano. ¿Sí o no? Cristiano mundano, que no, o sea, no debería de existir, claro, pero eso es un invento de muchos cristianos que son cristianos el fin de semana, pero ya entre la semana, pues tú sabes, bueno, el trabajo y no, te avientas unas groserías, pero sí tamaño de este lugar, así las vigas de este lugar y no, participas de cosas que no debes, ves cosas que no debes, pero bueno, ¿qué tiene? Bueno, pues el Señor sabe, el Señor me entiende. No, si tú vas a ser una suegra, tienes que ser una suegra cristiana. Si tú vas a ser una nuera, tienes que ser una nuera cristiana, no cristiana mundana. O sea, no hay doble en el cristianismo. O somos cristianos, ¿me entiendes? En transformación también puede ser, claro, estoy de acuerdo. Eso es lo que estaba defendiendo Pablo y Bernabé. No iba a ser fácil que ellos soltaran este asunto, ¿sí? Porque ellos entendían lo que significaba estar con Jesús. En esto entonces Pablo y Bernabé mostraron el corazón de un verdadero pastor, porque confrontaron, discutieron con aquellos que insistían en promover esa falsa doctrina en la iglesia.
Tú y yo tenemos que ser fervientes con la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan que es una de las armas que tiene esta armadura? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces con ella tú vas a ver y te vas a dar cuenta que si quieres descubrir y que si quieres echar fuera a los enemigos, sobre todo estando Satanás ahí presente en esa situación, con la espada, con la palabra. Tú la conoces y nadie te podrá mover de ello. Firmes en la palabra. Van a venir y te van a decir: no, es que mira, allí están mal, en ese lugar no te ayudan, mira, en ese lugar no, ese lugar no están enseñando bien. Mira, lo que sigue, yo te voy a enseñar bien. Ya cuando dicen eso, tú debes decir: no, este ya cayó en el error, desde luego, ¿eh? Ya lo descubrí. Porque, órale, o sea, él dice: todos están mal, menos yo. Claro. Entonces, cuando alguien te empieza a decir eso, ya ven, te voy a llevar a un grupo. Tenemos unos grupos bien padres de renovación, de un encuentro matrimonial que tenemos. Padrísimo, mira, tres días. ¿Han escuchado tú encuentros y requeteencuentros y contraencuentros y no sé qué cuánta cosa? Grupos así que se van, y yo lo sé, y me han dicho muchos matrimonios que van y los meten, los encierran, les quitan celular, les quitan todo, y contacto con el exterior, y ahí están los hermanos, las personas. Y bueno, es que yo pensé que era de Dios. No, pues ahora te amarras y estás ahí y te aguantas 3 días, y al tercer día pues ya sales todo sonámbulo, que no sabes quién eres. Pero para eso ya te tomaron tus datos, para eso ya te visitan, ya están sobre de ti, y estás mareado de todo lo que te enseñaron. Y luego te enseñan a que hagas tus cartitas apunta tus pecados y vamos a hacer una fogata celestial, ¿verdad? Una noche y tú apunta todos tus pecados y ya con eso. Y anotas ahí que eres que pues el hombre dice: pues yo soy bien volado con la secretaria, y pues sí, lo voy a apuntar, pues está bien, lo guardo y lo tiro. Y ya no. Se quemó el papelito y ya no soy. Claro que no eres, es pura tranza. Porque eso no es la manera en que Dios trata con el corazón. Tú tienes que entender lo que está pasando en tu vida. Tienes que entregarle lo que hay en tu corazón, porque Dios quiere renovar tu vida. Entonces todos esos engaños, mis hermanos, están a la orden del día. Y cada uno de nosotros tenemos que ser entendidos en la palabra para saber dónde está oliendo a engaño. Y aquí Pablo y Bernabé no iban a soltar eso. Se confrontaron ahí estos cristianos, judíos o judaizantes o legalistas, porque eso es lo único que van a hacer. Y bueno, no están de acuerdo en lo que se llama. Vamos a Jerusalén, vamos con las autoridades, vamos. Y fueron. Entonces, mis hermanos, mostraron Pablo y Bernabé un corazón de verdaderos pastores, porque confrontaron, porque enseñaron a la iglesia, ¿sí?, a que tienen que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de los falsos maestros, falsos profetas, falsos cristianos. Amén. Así como están, cierren sus ojos. Padre, enséñanos a caminar en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Enséñanos, Señor, a entender verdaderamente tus principios para discernir los engaños del enemigo. Pero también, Señor, yo quiero afianzar mi corazón en tu palabra. Quiero afianzar mi vida, Señor, en tu palabra. Cuando yo crezco en tu palabra, cuando sé lo que dice tu palabra, Señor, la Biblia, que es tu santa palabra, yo puedo entonces crecer con seguridad, crecer como un matrimonio maduro, sabiendo que en Cristo yo fui justificado, que aunque yo ya no necesito hacer nada para ganarme la salvación, Cristo me la dio gratuitamente cuando yo me arrepentí de mis pecados, porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, y esa es la justificación que yo tengo para con el Padre. Y si alguien quiere venir y trata de ponerme trabas, que eso fue incorrecto, que primero tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que meterte en un grupo así, eso no es de Dios.
porque la palabra del Señor simplemente nos enseña a orar, a crecer, a madurar en las Escrituras, y nos lleva a que nos demos cuenta de errores que hay alrededor nuestro. Padre, yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos en sus hogares sean entendidos, sean inteligentes para manejar tal vez lo poco o lo mucho que saben de las Escrituras, pero que lo hagan de una manera correcta, para darse cuenta de engaños, para darse cuenta de la posición en la que Dios a cada uno nos ha puesto como verdaderos hijos de Dios. Padre, gracias por mis hermanos, y cuidamos, Señor, el rebaño, cuidamos, Señor, la iglesia. Somos parte de la iglesia y nos cuidamos también unos a otros. En el nombre de Cristo Jesús, yo le invito a que se ponga de pie y le diga: Señor, gracias. ¿Quiere levantar sus manos conmigo? Y dígale: Señor, te doy gracias porque tu palabra me evita errores, Señor. Tu palabra me lleva a conocerte cada vez más y más. Tu palabra es verdad, Señor. Y yo, Señor, sé y seguro estoy que aunque vengan las artimañas del enemigo, yo estoy seguro en ti, Padre. Yo sé en quién he creído, y Cristo me ha hecho libre de toda atadura de religión, de tradición, de costumbres que me inviten a que con ellas yo puedo agradar a Dios, cuando no es así. Por otro lado, yo tengo que aprender a dar frutos dignos de mi arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, lleva con bien a mis hermanos a casa, que permanezcan fieles a ti, Señor, ante cualquier situación, ante cualquier división, ante cualquier comentario, ante cualquier invitación, que ellos puedan ver que no es de acuerdo a tu palabra, Señor. Seguros estamos en Cristo y podemos entender todas las artimañas del enemigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.